Un conductor negro es detenido en medio de la calle por un policía arrogante, sin razón aparente. La actitud calmada y educada del conductor solo hace que el oficial se ponga más agresivo y ejerza violencia de manera injustificada. Pero tan pronto como el conductor revela su identidad, el oficial lamenta que su carrera esté en juego. En un instante de cambio de poder se impone una cuenta pendiente que podría sacudir a todo el departamento de policía. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol se asomaba bajo sobre la ciudad de Atlanta, esparciendo un brillo dorado sobre sus calles llenas de gente, mientras el calor del día se iba cediendo lentamente al fresco abrazo de la tarde. Malcolm Carter estaba sentado al volante de su elegante sedán negro. El murmullo del motor se mezclaba a la perfección con el suave jazz que se colaba por los parlantes. Había sido un día largo, lleno de reuniones interminables y decisiones importantes, y ahora, por fin, se dirigía a su casa. Se aflojó un poco la corbata, moviendo sus hombros para deshacerse de la tensión, mientras su mente ya se perdía en el anhelo del sosiego de su departamento. Al acercarse a una intersección, el semáforo pasó de verde a amarillo, y con una precisión instintiva puso el pie en el freno, deteniendo el auto suavemente, justo cuando la luz se tornaba roja. Hubo un momento de silencio. De pronto, una erupción repentina de luces rojas y azules parpadeó en su espejo retrovisor, seguida por el inconfundible clamor de una sirena policial. Los ojos de Malcolm se elevaron, su expresión impenetrable, mientras se apartaba hacia la banqueta. Exhaló despacio, con una respiración medida y uniforme, antes de tender la mano para bajar la ventanilla. La patrulla se detuvo detrás de él con sus focos proyectando largas sombras sobre el pavimento. Una figura emergió del vehículo, moviéndose con la confianza de alguien que esperaba obediencia. El oficial Travis Reynolds tenía alrededor de 30 y tantos años. Era alto, de hombros anchos, con su uniforme impecable y el cinturón de herramientas colgado, cargado de autoridad. Su corte de pelo militar poco hacía para suavizar la severidad de sus rasgos. Ajustándose el cinturón, se encaminó hacia el auto de Malcolm, cada paso deliberado, mientras el ambiente entre ellos se cargaba de algo tácito. Malcolm permaneció quieto, con las manos sobre el volante, los dedos relajados, la expresión tranquila pero alerta. Reynolds se detuvo justo al lado de la ventana del conductor, inclinándose levemente hacia adelante. «Licencia y registro», dijo con voz monótona pero con un filo apenas perceptible. Malcolm cumplió sin dudar, con movimientos lentos y meditados, primero metiendo la mano en la guantera para sacar su registro y luego en su cartera para buscar su licencia. Se los entregó, manteniendo la mirada de Reynolds con una expresión serena y neutral. El oficial revisó los documentos por un instante más del necesario, levantando la vista de la licencia hacia el hombre frente a él. «¿Andabas con prisa esta noche?», preguntó Reynolds, en tono casual, aunque su postura decía lo contrario. «Para nada, oficial. Solo regresaba a mi casa», respondió Malcolm con voz cortés pero firme, sin ofrecer más información de la necesaria. Los ojos de Reynolds se posaron en el rostro de Malcolm, para luego recorrer el impecable interior del auto, como buscando algo, cualquier cosa, que justificara lo que estaba a punto de suceder. «No pareces de por aquí», dijo, con el tono desplazándose de una simple observación a algo más parecido a una acusación. «He vivido en Atlanta por años», contestó Malcolm con voz pareja, sin inmutarse ante la pregunta, aunque ya intuyó hacia dónde se dirigía esto. El oficial asintió lentamente, golpeando levemente con sus dedos contra la licencia de cuero. «¿Te importaría decirme qué haces en esta parte de la ciudad?». La pregunta quedaba flotando, cargada de implicaciones. Malcolm mantuvo la mirada sin parpadear. «Como dije, regreso a casa». La respuesta, simple y factual, parecía no ser lo que Reynolds quería oír. La conversación ya comenzaba a cambiar de rumbo, y la parada de tráfico de rutina se deshilachaba en algo distinto. Malcolm reconocía el patrón, el sutil cambio de postura, la manera en que Reynolds enderezaba un poco más los hombros, el casi imperceptible entrecerrar de los ojos. Una escalada silenciosa que surgía no por necesidad, sino por presunción. «¿Seguro que te detuviste por completo allá atrás?», preguntó Reynolds, aunque el talonario para multas que tenía en la mano permanecía cerrado,
como si él mismo dudara de que la infracción hubiera sido realmente el motivo. «I'm seguro», dijo Malcolm, aún compuesto, con voz suave como vidrio pulido. Reynolds dejó que un instante de silencio se extendiera entre ambos antes de hablar de nuevo. «Bájate del vehículo, por favor». La orden fue calmada y controlada, pero no se podía ignorar el cambio de tono, el peso tácito detrás de ella. Malcolm no se movió de inmediato. «¿Hay alguna razón para eso, oficial?» Su pregunta fue cortés y mesurada, pero debajo se escondía algo mucho más punzante. Los labios de Reynolds se curvaron en una mueca, casi una sonrisa arrogante que desapareció rápidamente. «Te pedí que salieras del auto. No quieres complicar esto más de lo necesario». Ahí estaba esa frase tan conocida, destinada no a tranquilizar, sino a advertir. Malcolm exhaló por la nariz, apretando el volante apenas por un instante antes de abrir la puerta y bajarse. El aire de la tarde se sentía más denso, cargado de algo tácito pero palpable. Reynolds dio un paso atrás, observándolo de arriba abajo, como intentando ubicarlo, buscando alguna razón para justificar lo que ya su instinto había decidido. Malcolm era más alto que el oficial, y su presencia imponía de manera natural, pero se mantenía de forma que dejaba claro que no representaba una amenaza. Su traje a medida sugería profesionalismo, y sus zapatos bien lustrados daban a entender que era una persona meticulosa y cuidadosa, aunque nada de eso parecía importarle en ese momento. Reynolds asintió hacia el capó del auto. Manos a la vista. Malcolm hizo lo que se le pidió con movimientos fluidos y practicados. ¿Está buscando algo en particular, oficial?, preguntó Malcolm de manera sencilla, pero el peso de la pregunta flotaba entre ellos. Reynolds sonrió levemente, como si le causara gracia la osadía de la pregunta. «Solo es rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Uno nunca está de más en cuanto a precaución». Malcolm giró ligeramente la cabeza fijando la mirada en el oficial. «¿Incidentes relacionados con hombres en traje de negocios conduciendo sedanes, o esto tiene que ver con otra cosa?» Las palabras llegaron como un reto silencioso, sin alzar la voz, sin agresividad, pero imposibles de ignorar. Un parpadeo de algo indescifrable cruzó la expresión de Reynolds. Su mano se desplazó hacia el cinturón, más por instinto que por necesidad. «Cuida tu tono», dijo, y su voz se tensó levemente. Malcolm no reaccionó, simplemente lo observó. «Solo te estoy haciendo una pregunta, oficial. Creo en la transparencia, ¿no crees?» Reynolds dio un paso hacia atrás, caminando en un lento círculo, mientras sus dedos golpeaban distraídamente su funda del arma. No estaba acostumbrado a que lo retaran de esta manera. No había miedo, ni titubeos, ni energía nerviosa de la cual alimentarse. En cambio, se respiraba control, aplomo y una tranquilidad inquietante que lo ponía al borde. «Pareces conocer muy bien cómo funciona esto», murmuró Reynolds, casi para sí mismo. «¿Acaso tienes algo que ocultar?» Malcolm dejó que el silencio se alargara un momento antes de responder. «No, oficial, pero he aprendido mucho con los años». La respuesta no era mentira, y precisamente eso la hacía tan efectiva. Los ojos de Reynolds se entrecerraron. «¿Ah, sí? ¿Acaso eres abogado o algo así?» Malcolm esbozó una sonrisa leve, «o algo así». La ambigüedad irritó a Reynolds y su paciencia comenzó a agotarse. Se acercó un poco más, bajando la voz. «Mira, ¿crees que puedes hablar y salirte con la tuya?» Malcolm se quedó quieto, sin apartar la mirada. «No estoy pensando en nada, oficial. Simplemente creo en la justicia. Y hasta ahora, no veo mucha de ella aquí». Las palabras se quedaron flotando entre ellos, como la advertencia final antes de la tormenta. La mandíbula de Reynolds se apretó. Su frustración era evidente. No estaba acostumbrado a sentirse fuera de control. Su mirada se dirigió al sedán, buscando alguna justificación que aún no había inventado. Entonces, con tono cortante, dio la siguiente orden. «Date la vuelta y coloca tus manos sobre el capó». Malcolm no se movió de inmediato. En cambio, lo observó por un instante, como evaluándolo. Luego, despacio, se giró, apoyando las palmas contra la suave superficie del auto. El aire de la tarde estaba quieto, y las farolas comenzaban a encenderse, proyectando largas sombras. Reynolds se acercó, y el crujido de sus botas contra el asfalto fue el único sonido que rompía el silencio. La búsqueda fue brusca, más prolongada de lo necesario, diseñada no solo a revisar, sino a marcar dominio. Pero Malcolm no titubeó, ni se enderezó, ni siquiera se inmovilizó ante la invasiva inspección. «Estás limpio», murmuró Reynolds finalmente, dando un paso atrás.
El reconocimiento sonó con un dejo de fastidio, como si le costara admitirlo. Malcolm se enderezó y se giró hacia él. Por supuesto que lo estoy, dijo simplemente. Luego, con una calma que rompió la noche, añadió: Ahora, oficial, si ya terminamos, hay algo que necesita saber. Los ojos de Reynolds brillaron con irritación y apretando la mandíbula se acercó un paso más, cuadrando los hombros como para recordarle a ambos quién llevaba el control. «Ah, sí», murmuró, con una voz que traía la frustración apenas encubierta de alguien que esperaba sumisión y se encontraba con una resistencia silenciosa. «¿Y qué es exactamente lo que debería saber?» Malcolm le sostuvo la mirada con una expresión inescrutable y una postura firme pese a la tensión que se palpaba en el ambiente. Cuando habló, su voz fue calmada y deliberada. «Quiero que me escuches bien, oficial. Voy a meter la mano en mi bolsillo, despacio». Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras calara, permitiendo que Reynolds asimilara el significado, para asegurarse de que no hubiera excusas ni movimientos malinterpretados de último momento. Vio un destello de duda en los ojos de Reynolds, un leve temblor involuntario en sus dedos cerca del portaholster, el instinto entrenado de un hombre que ya buscaba una amenaza donde no la había. Malcolm se movió con propósito, su mano firme al meterla en el bolsillo interno de su saco. Sintió como la tensión de Reynolds aumentaba con cada segundo que pasaba, como su respiración se entrecortaba al verlo sacar una pequeña cartera de cuero negra y abrirla, dejando al descubierto el brillante distintivo en su interior. «Malcolm Carter», dijo con suavidad, inclinando el distintivo un poco para que las luces de la calle reflejaran el metal. Director de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Atlanta. El silencio que siguió fue ensordecedor. La actitud de Reynolds cambió por completo. Sus ojos bajaron a ver el distintivo, su respiración se volvió más entrecortada y su mente trabajó a toda prisa para procesar la situación en la que, sin saberlo, se había metido. La sonrisa que unos momentos atrás se había asomado en sus labios había desaparecido, reemplazada por algo mucho más incierto. Malcolm lo vio suceder, observó el preciso instante en que Reynolds comprendió que había perdido el control de la situación. Notó cómo sus pupilas se dilataban levemente, cómo sus dedos se retorcían junto a su costado antes de permanecer inmóviles. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y Malcolm lo sabía. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos, sin prisas, implacable, permitiendo que Reynolds soportara el peso de lo que acababa de ocurrir. «Asuntos internos», murmuró Reynolds finalmente, con la voz más baja, teñida de algo cercano a la incredulidad. «Así es», confirmó Malcolm, guardando el distintivo en el bolsillo con una naturalidad que demostraba que ya había pasado por esto antes, que no era la primera vez que se enfrentaba a un oficial como Reynolds, ni la primera vez que se encontraba en una situación como esta. La diferencia, por supuesto, era que esta vez Malcolm tenía el poder. «¿Y sabe cuál ha sido la parte más inquietante de este encuentro?», preguntó, con voz suave y palabras cargadas de una autoridad a la que Reynolds ya no podía hacerse la vista gorda. Reynolds tragó saliva, su garganta luchaba por encontrar las palabras, pero Malcolm no esperó respuesta. Dio un paso adelante, acercándose lo suficiente sin que su voz se alzara ni titubeara. «No se trata del perfilado», continuó, en un tono casi conversacional, como si estuvieran discutiendo algo muy distante de la tensión del momento. «No es la escalada sin fundamentos, aunque eso ya es bastante malo. No, oficial Reynolds, el verdadero problema es que hizo todo esto sin siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Asumió que no conocía mis derechos, que no comprendería las leyes que usted juró hacer cumplir. ¿Y por qué?». Malcolm hizo una pausa lo suficiente para que la pregunta calara, para que el silencio se adueñara del ambiente, para que la incomodidad se asentara. Observó cómo Reynolds cambiaba levemente su postura, cómo su mirada oscilaba entre el rostro de Malcolm y el auto detrás de él, como si buscara la salida del embrollo en el que se había metido. «Porque yo no encajaba en tu idea de alguien que merece respeto», dijo Malcolm en lugar del oficial, con una voz tan afilada como una navaja, tan precisa como un veredicto en un tribunal. La boca de Reynolds se abrió ligeramente, como queriendo discutir, refutar, pero no salió nada. ¿Qué podría decir? ¿Que Malcolm estaba equivocado? ¿Que este encuentro estaba justificado?
que él se había aproximado a la parada sin prejuicios, sin suposiciones, sin esos prejuicios silenciosos y arraigados que lo llevaron a empujar, a insistir, a escalar. No había defensa que no sonara vacía ahora. Ni palabras que decían las de si había tomado en los últimos 10 minutos. Y Malcolm lo sabía. Dejó que el silencio hiciera lo suyo, que el peso de la realidad se asiente sobre los hombros de Reynolds. «Vas a dar un paso atrás», dijo finalmente Malcolm, con voz firme y controlada. «Vas a devolverme mis documentos, y después, oficial, vas a pensar muy bien en lo que digas a continuación. Porque te aseguro que aún no hemos terminado aquí». Las palabras llegaron con una determinación que no dejaba espacio para discusión, y Malcolm pudo ver el momento en que Reynolds comprendió eso. Sus dedos se apretaron alrededor de la licencia y el registro, aún guardados en el bolsillo de su camisa. Su mandíbula se contrajo apenas antes de que finalmente los sacara. Sus movimientos ya no eran tan fluidos ni seguros. Eran los movimientos de un hombre que sabía que había sido descubierto, que no tenía otra salida más que obedecer. Extendió los documentos hacia Malcolm, con un agarre algo demasiado fuerte, como si el simple acto de devolverlos fuese una derrota en sí misma. Malcolm los tomó sin decir palabra, metiéndolos cuidadosamente en su cartera antes de guardarla en el saco. Se acercó a la puerta del lado del conductor con pasos lentos, sin prisa y controlados. Pero antes de entrar, miró sobre su hombro y fijó la mirada en la de Reynolds una última vez. «Recuerda esto, oficial Reynolds», dijo Malcolm con voz baja pero firme, palabras que llevaban el peso de algo mucho mayor que el momento. «El distintivo no te hace superior a nadie, te hace responsable ante todos». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración, una advertencia, una verdad que Reynolds no podía ignorar. Malcolm sostuvo la mirada un poco más antes de subirse a su auto y cerrar la puerta con una calma deliberada. El motor volvió a rugir suavemente y al señalizar para reincorporarse al tráfico, se dio una última vuelta en el espejo retrovisor y vio a Reynolds, inmóvil en la luz menguante, con la confianza destrozada y su futuro repentinamente incierto. Pero para Malcolm, esto estaba lejos de terminar. Su próximo movimiento no solo afectaría a Reynolds, repercutiría en todo el departamento. El camino a casa transcurrió en silencio, pero la mente de Malcolm bullía por dentro. El encuentro se reproducía una y otra vez en su cabeza, no porque fuera único, sino porque no lo era. Reynolds no era el primer oficial con el que Malcolm había lidiado de esta manera, y supo que no sería el último. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, Malcolm tenía la autoridad para actuar, y lo haría. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol se colaban a través de las persianas de su oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Atlanta, Malcolm se sentó en su escritorio, con un expediente abierto frente a él. Oficial Travis Reynolds, le decía el nombre impreso en los informes mecanografiados, con su historial salpicado de quejas menores, malentendidos vagos que jamás se habían abordado correctamente. Malcolm se recostó en su silla, con los dedos entrelazados mientras estudiaba las palabras en la hoja. Esto no se trataba solo de un hombre. Hablaba de una cultura, de un sistema que permitía a oficiales como Reynolds actuar sin enfrentar consecuencias. Y si había algo que Malcolm sabía, era que esa cultura empezaba en lo más alto. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Linda Wallace, entró portando un montón de reportes. «Buenos días, director Carter», dijo mientras los dejaba sobre el escritorio. «Aquí tienes el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. Además, el jefe Daniels quería recordarte la revisión departamental de la próxima semana». Malcolm asintió y tomó los documentos. «Gracias, Linda», dijo, hojeando las primeras páginas. «¿Puedes agendar también una reunión con el jefe Daniels para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él». Linda titubeó un momento, percibiendo el peso en la voz de Malcolm, y luego asintió. «Por supuesto», respondió antes de salir. Malcolm volvió a centrar su atención en el expediente de Reynolds, pero su mirada no se fijaba solo en el oficial. Esto era algo más grande que un hombre, más grande que una simple parada de tráfico. Se trataba de la rendición de cuentas, de asegurarse de que la próxima vez que un oficial como Reynolds alzara su distintivo, comprendiera perfectamente lo que eso significaba. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Esa tarde,
Malcolm se sentó frente al jefe William Daniels en una moderna sala de conferencias con paredes de vidrio, en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Atlanta. El jefe era un hombre de alrededor de 50 años, con el cabello canoso recortado de manera práctica, y su corpulencia llenaba la silla mientras se recostaba, con los dedos entrelazados, escuchando atentamente. Daniels había visto de todo en sus décadas en la fuerza, y aunque no era de los que ignoraban la mala conducta a capa y espada, también era un hombre que a veces valoraba mantener la reputación del departamento, aun a costa de la rendición de cuentas. Su rostro era inescrutable cuando Malcolm expuso los hechos de la noche anterior, con voz calmada y precisa, cada palabra medida como el corte de un bisturí que atravesaba las habituales excusas burocráticas. Cuando terminó, la sala se sumió en un silencio denso, cargado del peso de lo que se acababa de decir. Daniels exhaló, frotándose la sien. «Ay, hombre, Malcolm», murmuró, sacudiendo levemente la cabeza. «De entre toda la gente para que Reynolds haga esa jugada, tenía que ser contigo». El comentario pretendía ser irónico, pero se notaba un cansancio, quizá incluso irritación, aunque no quedó claro si era por Reynolds o por Malcolm por llevar el asunto a su escritorio. Malcolm no se dejó intimidar. «Esto no se trata solo de mí», dijo con tono parejo, abriendo el expediente de personal de Reynolds y deslizándolo sobre la mesa. «Se trata de un patrón. Échale un vistazo». Daniels vaciló antes de tomar el expediente, hojeando los incidentes cuidadosamente documentados. Quejas menores, paradas cuestionables, detenciones excesivas de individuos que, una y otra vez, se parecían a Malcolm. Nada tan atroz como para hacer titulares, pero sí lo suficiente para pintar un cuadro claro de un hombre al que se le había permitido actuar sin control. «Tú y yo sabemos muy bien cómo acaba esto», continuó Malcolm con tono inquebrantable. «Fingimos que fue solo una mala parada. Nos engañamos a nosotros mismos, decimos que fue un malentendido. Se le da una palmadita en la espalda, se le hace pasar otro curso de capacitación, y en unos meses estamos de vuelta aquí con otro nombre, pero la misma historia. Yo no pienso seguir teniendo esta conversación, jefe». Daniel suspiró profundamente, cerró el expediente y lo colocó entre ellos. «Lo que me pides es que haga un ejemplo de él», dijo, su voz cargada a la vez de resignación y cautela. Malcolm negó con la cabeza. «Quiero asegurarme de que el próximo oficial Reynolds lo piense 2 veces antes de abusar de su distintivo. Esto no es asunto de un hombre, se trata de la cultura que permitimos que se eche raíces». Daniels lo observó durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono casi conspiratorio. «Te das cuenta del terremoto que podría desatarse, ¿verdad? El sindicato no va a estar contento. Vas a tener oficiales que se sentirán como si caminaran sobre cáscaras de huevo, cuestionando cada decisión que tomen en la calle». Malcolm no dudó. «Bien», dijo simplemente. «Tal vez deberían cuestionar sus decisiones. Tal vez deberían pensar si sus paradas están justificadas en lugar de asumir que tienen el derecho de acosar a quien les plazca». Daniels exhaló bruscamente, llevándose una mano por la cara. «¿No vas a dejarlo pasar, verdad?» Malcolm se recostó, cruzando los brazos. «Tú dime, jefe, si la noche pasada hubiera sido solo otro hombre negro al costado de la carretera, si no tuviera este distintivo, ¿crees que Reynolds se hubiera quedado sin escalar la situación? ¿Crees que yo estaría aquí en esta oficina teniendo esta conversación, o estaría en una celda de detención tratando de explicarme ante un defensor público?» El silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades tácitas. Daniels apretó ligeramente la mandíbula, y luego volvió a tomar el expediente, abriéndolo de nuevo. «¿Qué es lo que quieres hacer?», preguntó con tono que dejaba entrever una renuencia casi forzada. Malcolm no dudó. «Una revisión interna completa», dijo. «No solo de Reynolds, sino de toda la unidad. Los protocolos de capacitación, los datos de paradas y registros de uso de la fuerza. Si él se comporta así, lo más probable es que no sea el único». Daniels exhaló por la nariz, negando levemente con la cabeza, pero en su rostro se dibujaba algo más, un respeto renuente. «¿Realmente quieres iniciar esta lucha?», preguntó. «Porque una vez se abra esta puerta, ya no habrá vuelta atrás». Malcolm sostuvo su mirada, con voz firme. «Entonces será mejor que estemos listos para cruzarla». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de reuniones,
recopilación de datos y una cooperación casi a regañadientes de aquellos oficiales que ya sabían que estaban siendo minuciosamente analizados. Malcolm trabajó sin descanso, revisando informes, reuniéndose con líderes comunitarios y asegurándose de que ninguna piedra quedara sin remover. El caso Reynolds se transformó en un catalizador, una chispa que encendió una conversación mucho más amplia sobre la rendición de cuentas dentro del Departamento de Policía de Atlanta. Algunos oficiales resentían la nueva vigilancia, murmurando que asuntos internos se estaba pasando de la raya. Otros, aquellos que habían visto la mala conducta pasar desapercibida por años, acogieron el cambio, aunque no lo admitieran abiertamente. En cuanto a Reynolds, la audiencia interna se llevó a cabo con rapidez. Malcolm se sentó frente a él en una sala con luz tenue, observando cómo éste se retorcía incómodo bajo el peso de las preguntas. El oficial confiado, que tan solo unos momentos antes esbozaba una sonrisa arrogante en la cuneta de la vía, había desaparecido, reemplazado por un hombre que sabía que había excedido todos los límites. El comité revisó su historial, examinó las quejas y dictó su veredicto. Suspensión, pendiente de una revisión más a fondo. Sabía que no era suficiente. Una suspensión no arreglaría el sistema. Pero era un comienzo. Meses después, Malcolm se encontró de pie en un foro comunitario, frente a una sala llena de oficiales, funcionarios y ciudadanos. El ambiente estaba cargado de tensión, escepticismo y esperanza. Se acercó al podio, con voz firme al hablar. La justicia no se trata solamente de atrapar a los malos, dijo, dejando que sus palabras se asentaran en el salón. Se trata de asegurarnos de que quienes juraron proteger y servir lo hagan con integridad, equidad y respeto hacia todas las personas. Ese distintivo no te hace superior a nadie, te hace responsable ante todos. El aplauso no fue inmediato, pero cuando llegó, fue fuerte y sincero. Malcolm no se detuvo a disfrutar de esos instantes. Sabía que esto no era el final de la lucha. El cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero eventualmente sí que llegaría. Y por ahora eso era suficiente. Si esta historia resuena contigo, compártela con quien deba oírla, y así iniciar conversaciones significativas que impulsen el cambio. Suscríbete a nuestro canal para más relatos impactantes, historias que inspiran, empoderan y nos recuerdan la fuerza que tenemos cuando nos levantamos en nombre de la justicia. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.